Hola, mucho gusto. Mi nombre es Zulmar Chávez, soy estudiante de la carrera de Derecho, cuarto año, sección F. A continuación explicaré el tema número 6, obligaciones profesionales de los comerciantes. Como veremos a continuación, las obligaciones profesionales de los comerciantes en Venezuela se encuentran dispuestas en el Código de Comercio, debiendo aclarar antes de entrar en cuestión algunos conceptos elementales. Por ejemplo, en primer lugar, una obligación es un vínculo de derecho entre dos o más personas determinadas en virtud del cual queda una ligada respecto a la otra para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Las obligaciones mercantiles son acuerdos jurídicos entre un deudor y un acreedor que surgen a partir de un acto comercial. Se regulan por el Código Civil y las leyes comerciales. El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Un comerciante es toda persona que de forma constante desarrolla una actividad comercial, como por ejemplo comprar bienes con destino a venderlos, vender bienes, comprar bienes muebles con destino a arrendarlos. También la ley presume en su artículo 10 que son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. La condición de comerciante es adquirida aun cuando la actividad comercial es realizada por medio de intermediario, tercero o apoderado. Un aspecto importante a destacar es que dicha actividad se debe desarrollar de forma constante, es decir, no puede responder a evento ocasional. Por ejemplo, una persona que vende su automóvil con el objetivo de reemplazarlo y es de uso personal y familiar sin ninguna finalidad comercial. Este respondería a una actividad comercial porque es la compra de un bien mueble, pero es un evento ocasional, no corresponde a una actividad permanente ni profesional. Entre las muchas obligaciones que tienen los comerciantes, el Código de Comercio establece que los comerciantes están obligados a llevar contabilidad, a inscribirse en el registro mercantil, a registrar los libros de contabilidad o libros de comercio, conservar los documentos y soportes relacionados con su actividad. Como lo veremos puntualmente a continuación, los registros mercantiles son las unidades administrativas que efectúan las actividades operativas inherentes a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución de las compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y demás formas asociativas de carácter mercantiles. El registro de comercio. El registro mercantil en Venezuela es un servicio que se encarga de inscribir a comerciantes, individuales y sociedades mercantiles, así como los actos y contratos relacionados con ellos. Este registro se encuentra a cargo del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, conocido como el SAREN. Tiene por objeto la inscripción de los comerciantes individuales y sociales y demás sujetos señalados por la ley, así como la inscripción de los actos y contratos relativos a los mismos, de conformidad con la ley. La inscripción de los representantes o agentes comerciales de establecimientos públicos, extranjeros o sociedades mercantiles constituidas fuera del país, cuando hagan negocios en la República. La legalización de los libros de comerciantes. Funciones del registro mercantil. Dar publicidad a los actos y hechos de los empresarios y sociedades mercantiles, formalizar negocios, reducir los costes de transacción, asegurar el tráfico jurídico mercantil. Ahora bien, importancia del registro mercantil. El registro mercantil es un instrumento legal fundamental para el desarrollo económico, ya que permite reducir los costes de transacción y formalizar negocios. El registro mercantil es como la cédula de identidad de una persona natural, en este caso del comerciante, por lo cual le da un estatus, así como un reconocimiento, seguridad jurídica, afiliación a los eventos y beneficios de asociación al gremio, incluso a créditos financieros para emprender nuevos negocios o diversificarse en el mercado. Ahora hablemos de la obligación de organizarse bajo un tipo de empresa en Venezuela. En primer lugar, hablemos de una sociedad mercantil.
es decir, una entidad jurídica formada por la unión de dos o más personas, quienes acuerdan poner en común bienes, industria o alguna de estas, con el fin de repartirse entre sí las ganancias obtenidas en la actividad comercial. La sociedad mercantil en Venezuela está regulada principalmente por el Código de Comercio y otras leyes complementarias. La creación de una sociedad mercantil debe formalizarse mediante un contrato y su inscripción en el registro mercantil, garantizando así su reconocimiento legal. Una vez constituida, la sociedad adquiere personalidad jurídica propia, distinta de la de sus socios, permitiéndole actuar en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. Todas las sociedades mercantiles deben tener un objeto social, es decir, la actividad económica a la que se dedicarían, la cual debe ser lícita y determinada. Ahora bien, mencionando el artículo 200 del Código de Comercio, este artículo define las compañías o sociedades de comercio como aquellas que tienen por objeto la realización de actos de comercio, en donde establece que las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada siempre tendrán carácter mercantil, salvo cuando se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas o pecuniarias. Además, establece que las sociedades mercantiles se rigen por los acuerdos entre las partes del Código de Comercio y el Código Civil. Asimismo, el parágrafo único menciona que el Estado, a través de organismos administrativos competentes, tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución y funcionamiento de compañías anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Esto refuerza la intervención estatal para garantizar el cumplimiento normativo. Ahora bien, la sociedad mercantil representa una de las figuras más relevantes en el ámbito del derecho comercial, siendo la base sobre la cual se rigen las relaciones comerciales y empresariales del país. En Venezuela, estas sociedades están reguladas principalmente por el Código de Comercio, el cual establece las bases para su constitución, funcionamiento y disolución. Según el Código de Comercio, en el artículo 201, las compañías son las siguientes. En Venezuela, el Código de Comercio y algunas leyes especiales reconocen varios tipos de sociedades mercantiles, cada una con características y regulaciones específicas. La clasificación es la siguiente. La sociedad de responsabilidad limitada es aquella en la cual el capital social, que debe estar completamente suscrito y pagado desde su constitución, se divide en cuotas de participación fácilmente transmisibles, pero no negociables en el mercado de valores. La responsabilidad de cada socio está limitada al monto de su aporte. La sociedad anónima, un tipo de sociedad mercantil cuyo capital social está representado por acciones. La responsabilidad de los accionistas se limita al pago de las acciones suscritas. Este tipo de sociedad anónima es adecuado para grandes proyectos empresariales, dada su capacidad para reunir importantes sumas de capital y su flexibilidad en la transmisión de la propiedad accionaria. Encontramos también la sociedad en nombre colectivo. Este tipo de sociedad se caracteriza por una responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios frente a las obligaciones sociales. La gestión de la sociedad puede estar a cargo de todos o algunos de los socios quienes actúan en nombre de la sociedad y bajo una razón social. Sociedad en comandita simple, compuesta por uno o más socios comanditados, quienes responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales, y por uno o más socios comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al monto de su aporte. Su funcionamiento se asemeja al de las sociedades en nombre colectivo, pero con la particularidad de contar con socios de responsabilidad ilimitada. Sociedad en comandita por acciones, similar a la sociedad en comandita simple, pero la diferencia radica en que el capital de los socios comanditarios está representado por acciones. Combina elementos de la sociedad en nombre colectivo y la sociedad anónima, siendo su uso menos común en el entorno empresarial venezolano. Por otra parte, en Venezuela los comerciantes están organizados en el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio,
y en el registro mercantil. Concecomercio es una organización empresarial que representa los sectores del comercio y los servicios. Se fundó en 1970, está integrado por cámaras y asociaciones del país. Su objetivo es defender los intereses del sector empresarial, se basa en los principios de libertad económica e iniciativa privada. Artículo 202 del Código de Comercio. Este artículo señala que las compañías anónimas y de responsabilidad limitada deben operar bajo una denominación social, la cual puede hacer referencia a su objeto o ser un nombre de fantasía. Sin embargo, es obligatorio que incluyan las palabras comandita anónima o compañía de responsabilidad limitada en su nombre para indicar el tipo de sociedad. Este requisito busca evitar confusión sobre el tipo de responsabilidad de los socios y brindar una transparencia a terceros que interactúen con la empresa. La inscripción de los libros en el registro mercantil trae ciertos beneficios a nivel comercial y judicial, como los siguientes. Primero, en materia tributaria, los libros del contribuyente constituyen prueba a favor, siempre que se lleven en debida forma, y a nivel comercial se les atribuye plena prueba en el orden judicial y extrajudicial. Segundo, los libros de comercio inscritos en el registro mercantil están dotados del efecto de oponibilidad. Tercero, cuando el comerciante inscribe libros de comercio puede pertenecer al círculo de afiliados y disfrutar de sus beneficios. Cuarto, tener inscrito el libro de actas facilita la inscripción de los actos en ellas contenidos. Por otro lado, los actos inscritos en el registro mercantil o en el registro de las entidades sin ánimo de lucro adquieren el efecto de la oponibilidad, es decir, los efectos jurídicos que cause el documento se extienden a terceros, personas ajenas a quienes suscribieron el acta o documento. Finalmente, es importante tener en cuenta que entre las consecuencias de no registrar las actas y libros se encuentran estar incumpliendo con sus obligaciones como comerciante y como entidad sin ánimo de lucro, lo cual puede implicar sanciones por parte de las diferentes entidades de control, inspección y vigilancia. Esto por un lado, y por otro, las actas y documentos no inscritos no tienen efectos legales frente a terceros. En el artículo 32 del Código de Comercio, este artículo habla sobre imponer la obligación contable a los comerciantes, exigiendo que mantenga su contabilidad en idioma castellano. Deben llevar obligatoriamente 3 libros. Libro diario es el que registra cronológicamente todas las operaciones comerciales. El libro mayor, en la cual contiene cuentas individuales donde se reflejan los saldos de cada transacción. Libro de inventarios. Este permite llevar un control detallado del patrimonio de la empresa. También permite el uso de libros auxiliares, opcionales, para mayor organización, lo cual es fundamental para la transparencia y control financiero de los negocios. Artículo 260 del Código de Comercio. Además de los libros generales que deben llevar todos los comerciantes, los administradores de una compañía deben mantener 3 libros adicionales. Libro de accionistas, en la cual registra los datos de los accionistas, el número de acciones que poseen y los pagos efectuados. Libros de actas de la asamblea. Este documenta las decisiones tomadas por la asamblea de accionistas. Libro de actas de la Junta de Administradores. Este registra las decisiones del órgano administrativo de la compañía. Este artículo también establece el quórum para la toma de decisiones de la Junta de Administradores, indicando que debe estar presente al menos la mitad de sus miembros, salvo disposición contraria en los estatutos, y que las decisiones se toman por mayoría. Ahora bien, en cuanto a las sanciones, los comerciantes en Venezuela pueden enfrentar sanciones por cometer ilícitos tributarios, no fijar el precio del dólar oficial o defraudar. En cuanto a las sanciones por ilícitos tributarios encontramos la prisión, la multa, clausura del establecimiento, revocatoria o suspensión de licencias, inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones y el comiso. Sanciones por no fijar el precio del dólar oficial. El Ministerio Público ha diseñado un plan nacional de sanciones para comerciantes que no cobren el dólar a la tasa del Banco Central de Venezuela. El gobierno de Venezuela ha anunciado que multará y penalizará a las personas naturales y jurídicas que respeten la tasa del dólar oficial.
Finalmente, se encuentra la obligación de llevar a cabo la publicidad especial de la enajenación del Fondo de Comercio, que es la publicación de la transferencia de este en el boletín oficial y en diarios o periódicos del lugar donde funciona el establecimiento. La enajenación del Fondo de Comercio es la transferencia total o parcial de la propiedad de los bienes que conforman un establecimiento de comercio. Ahora bien, mencionando el artículo 151 del Código de Comercio, habla sobre la enajenación de un fondo de comercio que haga cesar los negocios de su dueño. Perteneciente afirma que esté o no inscrita en el registro mercantil o la de sus existencias en totalidad deberá ser publicada antes de la entrega del fondo. Las publicaciones serán por 3 veces con intervalo de 10 días, en un periodo del lugar donde funcione el fondo, el lugar más cercano si en aquel no hubiere periódico. En caso de que se trate de fondos de un valor superior a 10.000 bolívares, en un diario de los de mayor circulación de la capital de la República. Durante el lapso de las publicaciones, los acreedores del enajenante, aún los del plazo no vencido, pueden pedir el pago de sus créditos o el otorgamiento de garantía para el pago. Utilidad de la publicación de la enajenación. Para que los acreedores del Fondo de Comercio acudan a cobrar sus acreencias antes que se efectúe la renta. La publicidad de la enajenación del Fondo de Comercio debe realizarse antes de la entrega del fondo. El Fondo de Comercio aparece cuando una empresa adquiere otra y paga más de lo que valen sus activos tangibles. Esa diferencia refleja el valor de los intangibles y las expectativas de generación de beneficios futuros. Importancia de la publicidad especial. Protege a los acreedores, dándoles oportunidad de cobrar antes de que el vendedor disponga del dinero. Asegura transparencia en la transmisión del negocio, evitando ventas fraudulentas. Garantiza la seguridad jurídica en el comercio al exigir formalidades para que la operación sea oponible a terceros. Tradicionalmente, las empresas en Venezuela comienzan a funcionar en el mundo comercial y empresarial sin estar legalmente constituidas, es decir, operan de hecho, mas no de derecho. Actúan como sociedades irregulares, cumplen vagamente con sus obligaciones y no cancelan al Estado venezolano los respectivos tributos y aranceles judiciales. Por eso es sumamente importante que los emprendedores formalicen sus negocios, pero sobre todo que cumplan con sus obligaciones como comerciantes. Según Barbosa Parra, 2001-110, afirma que se entiende por obligaciones legales del comerciante aquellas establecidas en la ley mercantil, como el Código de Comercio y otras leyes especiales, para todo comerciante y cuyo incumplimiento le ocasiona una situación irregular en su comportamiento jurídico. Los comerciantes frecuentemente realizan actos de comercio de los cuales se derivan obligaciones mercantiles de carácter eminentemente patrimonial. Por tanto, resulta indispensable conocer a cierta ciencia cuáles son esas obligaciones legales de los comerciantes y cuál es la legislación que las regula. Podemos concluir entonces que las obligaciones de los comerciantes en Venezuela son importantes porque permiten registrar y controlar sus actividades y son exigidas por la ley. Muchas gracias por su atención.